Que el Señor bendiga sus vidas a cada uno de ustedes. Bendito Dios, estamos aquí para glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos aquí para tener un tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial. Bueno, pues, bendito Dios. Sean bienvenidos. Vamos a entrar a la palabra. Voy a invitarles a un capítulo muy interesante. Primero a los Corintios, capítulo 13. Primero a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Vamos a estar viendo estos versículos del 1 al 3 solamente, y vamos a tomar un ejemplo posteriormente en la segunda parte con un personaje del Antiguo Testamento. Y bueno, el encabezado del texto nos habla de la preeminencia del amor. Primero a los Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 3. Primera carta a los Corintios. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo se encuentran? Gloria a Dios. Bendito Dios que estamos aquí. Bueno, ya lo tienen, ¿verdad? Bien, vamos a leer la Sagrada Escritura y posteriormente le pedimos al Señor que nos ayude. Nuevamente, hermanos, lo que quiero es que comprendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros con su palabra. Es que nos parezcamos a Jesús. Nunca lo olvides. Ese es el propósito. Bien, dice la bendita palabra del Señor: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Padre, en esta mañana, Señor, nuevamente me presento delante de ti, Señor, dándote gracias, reconociendo primero que tú eres soberano, que por encima de todas las cosas, Señor, tú sigues siendo Dios. Tú eres eterno, Señor. Tú eres omnisciente, suficiente y todopoderoso, amado Dios. En esta mañana, Señor, te rogamos que mediante el Espíritu Santo y a través de tu bendita palabra, Señor, nos ayudes a comprender esta palabra que es vida para nosotros. Pedimos, Dios, que nos ayudes a ser encaminado a esta palabra, que sea viva, Señor, en nosotros, que podamos comprender lo que estaba pasando en aquel entonces con estos hermanos nuestros, Señor. Y damos gracias porque hasta el día de hoy tu palabra se sigue cumpliendo. Los cielos y la tierra pasarán, menos tu palabra. Tu palabra ha de cumplirse, Señor. Las profecías deben cumplirse y te agradecemos, Señor, porque detrás de todo ello estás tú, Señor, y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, bueno, como ustedes se darán cuenta, siempre lo que nos gusta cuando tratamos algún pasaje de la Biblia siempre es tratar de explicar lo que estaba pasando. Esa es la manera, hermano, en la que siempre queremos exponer la palabra de Dios. Y bueno, cuando el Señor, a través del apóstol Pablo, inspiró a Pablo, y escribe esta carta a los Corintios, sin duda alguna, en el capítulo 7
el capítulo 7 de 1 Corintios, se dice que hubo alguien, tal vez algún hermano, algún congregante, alguna persona que estaba interesada acerca de la iglesia en Corintia. Y este personaje no nos narra quién era, pero era alguien interesado, alguien que estaba al tanto. Pablo no estaba en Corintio, Pablo estaba en Éfeso. Entonces cuando este hermano, esta persona, va a ver a Pablo, él le lleva un reporte, ¿sí? Le lleva un reporte acerca de lo que está sucediendo en esta iglesia de Corinto. En esta iglesia de Corinto tenía muchos problemas, tenían dudas también, ¿sí? Entonces este hombre le lleva un reporte y probablemente el apóstol Pablo le pregunta a este hermano, que vuelvo a repetirle, no da nombres. ¿Por qué les digo? Porque si usted lee 1 Corintios 7, dice el texto de 1 Corintios 7:1, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, ¿sí? Entonces se ve que hubo un reporte, hay algunos hermanos, pues digamos hermano que mandamos una carta a cierto hermano de esa congregación y le damos todos los reportes, todos los sinsabores que está pasando en la iglesia Maná del Cielo, un caso así, un ejemplo. Entonces este personaje va y le cuenta, Pablo le dice, ¿y cómo está todo por allá con los hermanos? Y empieza a haber algún problema, empieza a haber problemas, primero que tenían muchas dudas. Y bueno, ¿cuáles eran estas dudas? ¿Cuáles eran estas preguntas que estos hermanos, esta queja que le da este hermano a Pablo? Bueno, vamos a ver primeramente, vamos a ver el trasfondo, vamos a entender un poquito acerca de esto, porque este personaje, como le digo, le lleva una lista al apóstol Pablo, ¿no? Le lleva una lista. Ahora, vamos a ir entendiendo la palabra de Dios. ¿Con qué propósito se escribió esta carta a los Corintios? Recuerda que se escribieron 2 cartas. Y solamente se escribió con 2 propósitos, o se escribió para 2 cosas. Si tuvieses la oportunidad de leer, por ejemplo, del capítulo 1 al 6, se escribió para confrontarles, para reprocharles, el apóstol Pablo. Eso fue lo que, con ese propósito se escribió, del 1 al 6, del capítulo 1 al 6. ¿Con qué propósito? Se escribió para confrontarles. ¿Confrontar qué? Confrontar su pecado. Pablo les hace reproches sobre algunos asuntos que estaban pasando. Si te darás cuenta ahí en 1 Corintios, te vas a dar cuenta que hay un caso de inmoralidad sexual, eso, ¿no? Luego del capítulo 7 al 16 se escribió para responderles a las preguntas. Del 7 al 16 se escribió para responderles el apóstol Pablo algunas preguntas, algunas dudas que ellos tenían. Por ejemplo, preguntas como el matrimonio, está en el capítulo 7. A partir de ahí. Lo segundo, se escribió con el propósito de resolver problemas, como en el capítulo 8, acerca de la comida a los ídolos sacrificados. Dentro de este capítulo 10 también se escribió, porque también los hermanos tenían esa pregunta: oye Pablo, ¿está bien que las mujeres se pongan velo o no? ¿Qué hacemos? ¿Qué fue lo que le dijo Pablo? A ver, servidores, ¿qué fue lo que le dijo Pablo a estos corintios? Pablo dijo que no contendíamos con él. Exactamente, en la iglesia no tenemos tal costumbre. ¿Sí? Bien. En el capítulo 11, ¿de qué está hablando? El asunto de la cena del Señor, porque también había un desorden. ¿Qué desorden tenían los corintios? Se emborrachaban. Y posteriormente llegamos al capítulo 12, donde Pablo usa todo el capítulo 12 para hablar acerca de los dones. No solamente el capítulo 12 habla de los dones, también el capítulo 14. Pero el capítulo 13 queda en medio, como si Pablo
Y si es un sándwich, ¿no? ¿Cómo está hecho el sándwich? Tiene 2 capas y en medio tiene algo, ¿no? Tiene suficiente comida. Entonces, ¿qué sigue antes del 14? Pues el 13, ¿no? ¿Y el 13 de qué habla? Del amor, ¿verdad? Del amor, de eso es lo que está hablando. Pero así es como podemos entender el asunto de los corintios. Y cuando llegamos al capítulo 13 de Corintios, ahí para los hermanos lo que más estaba resaltando era los dones. Entonces Pablo lo que está haciendo es corregir algunos asuntos. Entonces vamos a hablar del amor. Vamos a ver primeramente la importancia del amor, hermanos. Y esto lo vamos a ver del 1 al 3. Ahora, quiero que seamos muy cuidadosos al leer estos versículos. Porque Pablo lo que va a hacer con estos versículos, para dar a conocer ciertas cosas, él va a usar unos términos difíciles, tal vez. Va a usar los términos como exageración, que en algunos estudios se le conoce como la palabra hipérbole con H. Va a usar algunas exageraciones para llegar al punto importante, para resaltar lo que más importa, ¿sí? Lo que más importa. Así que vamos a ir viendo esto, la importancia del amor. Y eso, hermanos, hoy vamos a ver primeramente esta iglesia, estos hermanos, ¿sí? Y vamos a ver un poquito acerca de todo este asunto. Bien, la palabra dice, si yo hablase lenguas, y esta palabra otra vez, si yo hablase idiomas, esa es la palabra, esa es la traducción. Si yo hablase idiomas. Ahora, surge una pregunta, ¿Pablo habló idiomas? La respuesta es sí. Pablo habló idiomas. Se cree que Pablo era un políglota. ¿Qué personaje era Pablo? Bueno, ¿qué es un políglota? Es un personaje que es capaz de hablar, de dominar, de entender varios idiomas. Y por lo menos Pablo, pues, sabía hablar arameo, hebreo, griego y probablemente haya hablado el español. No el español como hoy nosotros la conocemos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ir viendo ese asunto acerca de Pablo. Entonces, mis hermanos, lo que Pablo, en el pensamiento, en la lógica de Pablo va a mencionar algo que él estaba viviendo. Primer punto, Pablo va a usar en su lógica, en su razonamiento, él va a usar algo de lo que él estaba viviendo. Y en segundo lugar, luego va a mencionar algo que es imposible de vivir. Que es imposible de vivir, por eso les digo que es una exageración, una hipérbole. Esa es la palabra hipérbole, exageración. Primero va a mencionar algo que se estaba viviendo. Luego, él va a explicar algo que es imposible. Lo que él estaba viviendo, en la práctica que él estaba viviendo, dice, si yo hablase en lenguas, y lo vemos que él habló ese tipo de idioma. Lo que él no estaba viviendo, y creo que nadie puede vivir esto, es el tener idiomas de los ángeles. ¿Sí? Esa es la exageración. Algo que él no estaba viviendo. Dice, si yo hablase en lenguas, y vemos que él sí habló en idiomas, pero él no tuvo esa capacidad de hablar en lenguas angélicas, de ángeles, ¿no? Ahí está el asunto de esto de las lenguas, donde lamentablemente, hermano, hoy en todo el tiempo de la iglesia ha habido un desorden, un problema
Y también cuando se habla de esto, hoy se considera, ¿no?, que hablar en lenguas pues es un término de ser lleno del Espíritu Santo y cosas así, o traer a la memoria Joel capítulo 2, versículo 17, y se cumple en Hechos capítulo 2, del 2 al 17. Realmente lo que debemos nosotros saber, hermano, es qué fue lo que pasó con este asunto de las lenguas. Y estaba yo investigando algo acerca de este asunto, de la teoría que se tiene de las lenguas. Vamos a ir explicando un poquito, hermano, para llegar a conclusiones de lo que Pablo estaba tratando de enseñar. Hablando un poquito acerca de la teoría de las lenguas. ¿Esto cuándo comenzó? ¿Cómo es que llegó ese movimiento en nuestro país y en todo el mundo? ¿Sí? ¿Cómo es que llegó? Primeramente, este fue el movimiento pentecostal, pero vamos a hablar de los años 1901, de 1901 al 1906, que cuando en un lugar de los Estados Unidos llamado la calle Azusa, ahí, hermanos, llegó un gran avivamiento, ¿sí? Todavía no tenían el nombre de pentecostales, porque esto es algo nuevo, ¿sí? En la calle de Azusa empezó a haber un avivamiento. Recuerda que ahí en Estados Unidos pues empezó el evangelio a través de diferentes países. Llegaron misioneros. Bueno, ahí se establecieron estos hermanos y algo les pasó a estos personajes. En la calle de Azusa dice que está en California, ¿no? Ahí en California, ahí sucedió todo esto, 1901 a 1906. Dice que la gente empezó a entrar en una experiencia espiritual, ¿sí? Y empezaron a hablar en lenguas. ¿Qué pasaban ahí? Bueno, hablaban en lenguas humanas o idiomas, ¿sí? Bien, ahí está el asunto del porqué de todas las cosas que hoy vemos en todo lugar, en todas las iglesias, que hoy se hablan en lenguas y cuántas cosas. Tuvo un origen, mis hermanos. Tuvo un inicio. Y fueron con los primeros misioneros. Bueno, cuando estos hermanos empezaron a hablar en lenguas, o hablar en idiomas, dicen que ellos, estos misioneros, creyeron esta enseñanza, creyeron que ya se estaba cumpliendo la profecía de Joel 2:17 y la de Pedro, cuando dijo: y en los postreros días derramaré de mi espíritu, y empieza, ¿no? Hablarán nuevas lenguas, y los jóvenes verán visiones, los ancianos. Bueno, ¿qué pasó ahí, hermano, con estos misioneros? Lo que ellos empezaron a hacer es que, como ya creían que era la venida del Señor y cumplimiento de la profecía, ellos se apresuraron para salir a predicar el evangelio, ¿sí? Hubo un gran avivamiento, hubo un gran despertar, que salieron muchos misioneros a diferentes países del mundo. ¿Cuál era el propósito? Bueno, el propósito era que se tenía que predicar el evangelio, se tenía que establecer el reino. ¿Por qué? Porque ya el Señor iba a venir, ¿sí? De ahí la frase de muchos predicadores: Cristo viene. Hoy lo puedes entender así, porque ese era el avivamiento que ellos tenían, ese era el modo como ellos entendían este capítulo. Entonces empezaron a salir, hermanos, a predicar el evangelio, y llegaron a ciertos países con esa lengua,
Recuerden, con esa lengua que ellos hablaban, llegaron a ciertos países y empezaban a predicar el Evangelio, pero resulta que nadie les entendía. ¿Sí? Hablando esas lenguas, nadie les entendía. Entonces llegaron a la conclusión, como nadie les entendía, llegaron a la conclusión y dijeron, bueno, como nadie nos entiende, nadie entiende lo que hablamos, entonces son lenguas angélicas. Esa fue la conclusión que ellos llegaron. ¿Sí? Pero así, hermanos, cheque un poquito historia de la iglesia. Cheque un poquito historia de la iglesia y te darás cuenta que empezaron a recorrer por todo el mundo, hermano, pero llevaron esa enseñanza y se quedó, se establecieron en las iglesias. Y bueno, cada cosa que pasa o que pasó, hermanos, en esas iglesias, desorden. Por ahí me comentaba un hermano en cierto lugar de un pueblo, llegaron unos hermanos, unos misioneros, y dicen que, cuenta este hermano, ¿no? que empezaron a haber un desorden, a hablar en lenguas y cuanta cosa, y estaban orando y cosas así, hermano, que no le encuentras explicaciones, ¿no? Entonces dice que miraban el sol, ya el sol a la hora del atardecer, y muchos en su ignorancia, pues como traían esa doctrina, donde dice, pues el Señor ya viene, y hay que apurarnos porque ya viene. Entonces miraban el sol y algunos ya así como, pues imagínate cuánto tiempo metido ahí en trance, dicen que decían, ahí viene el Señor, ahí viene Cristo, ahí viene. Ignorancia, hermanos. Y así es como lamentablemente llegó a propagarse esa enseñanza. ¿Sí? Bueno, estoy comentando un poquito acerca de este punto de 1 Corintios 13. ¿Por qué Pablo está usando palabras, primero palabras, cosas que él vivió y cosas que es imposible que la vivan? Por ejemplo, él habló en idioma, la respuesta es sí. Algo muy vivido, pero algo que él no pudo hacer, y creo que nadie lo haría, nadie, hermano, es tener idiomas de los ángeles. Díganme ustedes si han escuchado a un ángel trayendo un idioma. Sí, no lo hay. No lo hay. ¿Sí? Entonces nadie les entendía. Y después de tantos siglos, tanto tiempo hasta el día de hoy, pasa lo mismo. Bien, continuamos. Entonces, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, recuerde qué es lo que está resaltando el apóstol Pablo aquí. ¿Qué es lo que está resaltando en el texto? El amor. El amor. Es muy importante que entendamos, hermano, el texto, que lo podamos explicar. Luego dice, y si no tengo amor, vengo a ser como metal. Como metal. Esta palabra lo incluyeron ahí. Como metal que hace ruido. O sea, vacío, hueco. Si no hay amor, dice, en la persona, todo lo que se haga vendrá a ser solamente ruido. Por ahí dicen, ¿no? Puro ruido y nada de pura cáscara, ¿no? Y nada de nueces. El problema surge otra vez porque lo vamos a tomar personal ya al final, hermano. Cada quien va a sacar sus conclusiones del pasaje de lo que estamos leyendo. ¿Sí? Pero vamos a ir explicando a detalle lo que el texto nos está narrando. Así que dice que el amor sin las lenguas, el sonido de este metal solamente es ruido, ¿no? Ruido. Sin amor, aunque se hable en lenguas angélicas, yo, hermano, no que recuerde a alguien que hable en lenguas angélicas, ¿no? Primer punto, ¿no?
Luego dice la última, el siguiente pasaje, y si tuviese profecía. ¿Qué es la profecía? Bueno, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha revelado. Pero dice entonces, si tuviese profecía. Ahora la pregunta surge, ¿Pablo tuvo profecía? Sí, hermanos. No solamente Pablo, Esteban tuvo profecía, habló de parte de Dios. ¿Qué es la profecía? Hablar de parte de Dios, hablar la palabra escrita. Es hablar la palabra. No se confundan, hermano, no crean que profecía es, hermano, el Señor me está revelando, permítame tantito, levanto mis antenitas. No. Hablar la profecía es hablar de parte de Dios. Lo que yo estoy haciendo ahora, les estoy hablando la profecía en segundo lugar, porque Dios ya lo habló. Lo que yo estoy haciendo solamente estoy hablando lo que Dios ya dijo. Esa es la profecía, es hablar la palabra de Dios delante de la gente, delante de los hombres. Bien. Habla de profecía. Y no solamente esto, mire, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, Ahora, ¿Pablo entendía todos los misterios? La respuesta es no. ¿Podemos entender todos los misterios de Dios? La respuesta es no. Entonces pregunta, ¿quién puede entender todos los misterios? Si hay alguien, Dios. Él sí, hermano, porque Él es omnisciente. Él es todopoderoso. Él sí puede entender todos los misterios. Nosotros no sabemos nada. Ahora, si nosotros supiésemos todos los misterios, como dice el texto, o toda la ciencia, ¿qué seríamos? Seríamos igual a Dios. Y no podemos igualar a Dios. El único que tiene toda revelación, todo conocimiento es nuestro Dios. Y quiero pensar, hermano, que cuando estemos con el Señor, aún seguiremos aprendiendo. Porque Él es el único que tiene todo el conocimiento, todos los misterios y todo lo que tiene concerniente aquí. Y luego dice, y si tuviese toda la fe. Ahora la pregunta surge dentro del pasaje, ¿tenía fe Pablo? La respuesta es sí. ¿Tenía toda la fe? No. ¿Sí? Aquí hay un detalle, por eso otra vez, Pablo lo que está tratando de hacer con estos hermanos, que de por sí ya es un desorden. ¿Desde dónde? Toda la carta. Por eso le dije del 1 al 6, del 7 al 16. Lo que tenían estos hermanos es que ellos buscaban los dones más vistos. Y algo, mis hermanos, que tristemente hoy en nuestros días se ha caído, se ha cometido un gran error doctrinal, es que mucha gente cree que el hablar en lenguas, decir cosas, eso significa ser la persona más espiritual. Y no es así. Se está equivocando esa persona. Y la mayoría buscan eso. Bueno, eso es lo que pasaba con los corintios. Y Pablo dice, no, les voy a poner cosas que yo estoy viviendo y cosas que jamás podría yo hacer. Está usando algo muy vivido y algo que es imposible vivir. Dos partes está poniendo aquí para llegar a un punto. Si tuviese toda la fe, vemos, Pablo tenía toda la fe. Sí. Bien, vamos a ver este pasaje del Evangelio de Mateo 17, 20. Vamos a trabajar tantito, otra vez, vamos a usar nuestro razonamiento, mis hermanos.
Vamos a usar nuestra lógica. Es muy bueno que usted ponga a trabajar su cerebro. Mateo 17:20. Algo que me ha pasado a mí, yo no sé si será por los años que ya, hermano, están pasando, pero algo que me está pasando es que me cuesta mucho retener algunos versículos ya. Pero con el ejercicio, con el uso constante, lo puedes memorizar algún texto. A lo que yo pretendo siempre con ustedes, mis hermanos, es que usted use su lógica. Porque el texto es para eso. Podemos conocer a Dios mediante la palabra de Dios, podemos saber cómo el Señor está queriendo expresarse hacia nosotros por medio de la palabra. Entonces vamos a ver aquí, acuérdense que estamos en 1 Corintios capítulo 13, en la última parte del versículo 2, que Pablo está diciendo, si tuviese toda la fe, y yo le preguntaría, ¿cuántos tienen fe? Uy, hermano, si estuviéramos en una iglesia de un gran avivamiento, para no usar algunos términos de denominación, si yo le preguntara cuántos tienen, o si estuviera en una iglesia avivada, diría amén, ¿no? Bien contentos y felices. Toda la fe, usted tiene toda la fe, ni Pablo la tuvo. Por eso le digo, él solamente está compartiendo de lo vivido y de algo que es imposible cuando vamos a la luz de las Escrituras. Y este pasaje aquí lo vamos a ver. En este pasaje vamos a ponernos a pensar, hermano. Vamos a usar nuestra lógica. A ver si se puede, no se puede. Vamos a ver, mis hermanos, si es así, si alguien dice que tiene toda la fe, pues que lo demuestre. ¿Cómo? Haciendo algo que está ahí escrito. Y vamos a ver a raíz de la historia de los 1000 años para acá, vamos a ver si alguien ya hizo eso, o qué es lo que trató de hacer el Señor Jesús, o qué trata de decir Pablo concerniente a la fe. Entonces veamos por favor ahí en Mateo capítulo 17 versículo 20. Vamos a ver aquí lo que está pasando, lo que nos narra las Escrituras es que el Señor hace un milagro de curación. Una persona que estaba tal vez esquizofrénica, tal vez estaba loco, no lo sabemos, pero Él hace algo sumamente fuera de lo normal. Y este padre, este hijo, llega a Jesús y le dice, bueno, le pedimos a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacerlo. Y vienen los discípulos y le preguntan, ¿por qué no pudimos? Y bueno, en el versículo 20 está el asunto que vamos viendo. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. A ver, aquí va lo bueno, hermano, aquí va lo interesante. Es que a veces tengamos mucho cuidado. Sí, yo sé que Dios nos dio estas emociones, hermano, y nos exaltamos y nuestra carne y nos gozamos y, hermano, claro, ustedes me entienden, hay momentos de avivamiento, de regocijo, pero también Dios nos ha dado el Espíritu Santo para controlar nuestras emociones. Santiago dijo que aquel que frena su lengua puede frenar todo su cuerpo. Qué difícil es frenar la lengua, aunque no es el tema, ¿verdad, mis hermanos? Entonces Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y nada os será imposible. Aquí viene lo exagerado. Lo que Jesús usó en este término fue una exageración. A ver, ¿por qué fue una exageración?
Analícelo bien, pues le digo, use su razonamiento. Si es que tenemos toda la fe y Jesús dijo que si tuvieres fe como la de un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate. Ahora yo le pregunto, dígame usted, ¿qué persona ha hecho cambiar un cerro de un lado a otro? Dígame, hermano, si no hay. Aquí lo que Jesús está usando es una hipérbole, una exageración. ¿O quién de nosotros, hermano, podría hacer eso? Y si hay alguien que lo puede hacer, ¿por qué lo demuestre? Vamos a un cerro y como dijo el Señor, digo, si yo tengo tanta fe, Señor, entonces en el nombre de Jesús, cerro, desarráigate. Uy, hermano, ¿cuánto dinero se ahorrarían las empresas para derribar cerros? ¿Verdad? Por lo menos ese cerrito que está ahí. Y a ver, hermano, ¿quién puede ir ahí y decir, cerro, por favor, te ordena que te quedes a donde yo mando? Dígame, ¿quién? Nadie. Entonces, estamos entendiendo la parte, hermano, del texto que por eso Pablo está diciendo, si tuviese toda la fe. Pablo tenía fe, sí tenía fe, pero él no anduvo desarraigando montañas. Y debemos tener mucho cuidado nosotros esas expresiones. Hay cosas que sí están a nuestro alcance, hay cosas que no están a nuestro alcance. Entonces, regresemos nuevamente a 1 Corintios 13. Si tuviese, ahora surge una pregunta: ¿para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve la fe? Bueno, le voy a decir para qué sirve la fe. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con el Señor. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros. Recuerda que la fe es un don de Dios, y Dios te la dio a ti y a mí para creer en su Hijo, para creer en su obra y para creer en su palabra. Ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no se nos dio para andar moviendo montañas. ¿Me explico? No se nos dio para eso. Entonces, Pablo tenía fe, por supuesto que tenía fe. Pero recuerde que Pablo está usando dos partes: una la vivida y otra la que no podemos vivir. Y la que no podemos hacer, hermano, jamás es mover una montaña. ¿Quién tiene ese poder? Solo Dios. Él sí tiene ese poder. Y luego dice, y no tengo amor, nada soy. Seguimos. Continuamos, mis hermanos. Y si repartiese todos mis bienes. A ver, ¿Pablo tenía bienes? ¿Tenía o no tenía? Mi hermano, Pablo dice que cuando él tenía que comer, dejaba de predicar. ¿Sí? Ahí en Hechos 16 lo dice. Cuando él no tenía dinero, él se ponía a trabajar, hacía un poco de dinero y nuevamente se volvía al ministerio. Su trabajo, mis hermanos, era fabricar telas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tenía bienes? No lo sabemos. Filipenses capítulo 4 del 11 al 12 dice que él aprendió a vivir con humildad, y dice además que él supo tener mucho y no tener nada, y para todo él estaba enseñado. Entonces no sabemos si Pablo dio sus bienes. Bueno, probablemente lo haya dado, pero aquí viene la exageración. Entregó su vida, entregó su cuerpo a muerte.
para ser quemado. Esa es la exageración. ¿Se dan cuenta de lo que está tratando de enseñarnos el texto? Es que cuando leemos primero a los Corintios, lo primero que vamos es el hablar en lenguas, porque esto es un compendio del 13 al 14, habla de los dones. Yo recuerdo ya hace años, hermano, a mí siempre me decían, y me daba mucha vergüenza, de verdad me daba mucha vergüenza, me daba pena, porque me decían, ¿usted habla en lenguas, pastor? No, si apenas puedo hablar el castellano. No he intentado ni estudiar inglés. Sería difícil. Bueno, al menos para mí. Y hablar en lenguas de ángeles, pues peor, hermano. Pues no sé. No hay un instructor, un ángel que me enseñe. No. Recuerden, todo es una exageración que Pablo para ilustrar, para enseñar algo de relevancia, que tiene importancia. Entonces Pablo no entregó ¿qué? No entregó su cuerpo para ser quemado. Y dice, y no tengo amor. Nadie lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, ¿repartir sus bienes? No lo sabemos, probablemente sí, porque estaba en su capacidad. Mucho o poco, probablemente sí lo repartió. No dice el pasaje. Lo que sí dice el pasaje es que Pablo tuvo muchas inclemencias. Pero lo que no hizo Pablo es entregar su cuerpo y ser quemado. No lo ve. ¿Usted lo haría? Entonces, eso es una exageración, ¿verdad? Sería una exageración. Bien, ese es el primer punto. Ya dimos la introducción acerca de lo que Pablo está tratando de enseñarnos. No le he puesto título a mi mensaje, pero vamos ahora a lo nuestro. Y aquí estoy yo, incluyéndome. Y esto es para nosotros, cada uno de nosotros, hermano, cada uno de nosotros. Bien. Dice el versículo 2, y si tuviese profecía. ¿Qué es la profecía, dijimos? Hablar la palabra de Dios. Tal vez usted dice, pues yo no soy pastora ni soy pastor. ¿Pero qué creen? Todos tenemos la necesidad de hablar la palabra de Dios. Todos. Se lo compruebo con Efesios capítulo 4, versículo 15. Vamos a ver qué dice el Señor a través de su siervo Pablo en 4:15. Vamos, porque continúa el Señor a través de estos mensajes, sino que siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor. La verdad en amor. La verdad en amor. Aquí vamos a tratar de hacer un equilibrio, hermano. ¿Usted tiene la verdad? Escuche, ¿tiene la verdad? ¿Conoce la verdad? ¿Predica la verdad? ¿Y cómo la predica? ¿En amor? ¿En amor? De eso trata. Y le dije, ¿se recuerdan que le dije que vamos a ver un personaje? Y se va a dar cuenta, hermano. Y nos vamos a dar cuenta, yo ya me di cuenta. Que de nada sirve llenarme de un conocimiento bíblico. De nada me sirve. De nada me sirve estudiar teología, lo que sea, irme a un seminario. De nada me sirve, hermanos, si no tengo amor. Todo será hueco, será insignificante, será un cero. Ni siquiera es un 1, será un 0. Y es aquí la aplicación para nosotros.
¿Tienes de menos 1 o tienes un 0? ¿Y qué es un 0? Nada, mis hermanos. Así se hable bonito, así tenga yo el mejor traje. Si no está el amor de Dios, Pablo dice, aunque te quemes, no sirve, no es nada, solo es palabra. ¿Sí? Bien. El texto dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor. Pero tenemos que hacer un equilibrio, como le digo. Porque pues es para cada uno de nosotros, primordialmente para mí. Pero vamos a ver dos grandes peligros. Y la verdad que anoche, bueno, siempre me pasa, y siempre recuerdo lo que Jesús y sus apóstoles dijeron, que ya estamos viviendo los tiempos de la apostasia. Hermanos, ya, si no te has dado cuenta, ya estamos viviendo la profecía de Mateo 24:12. ¿Qué dice Mateo 24:12? Y por haberse acabado el amor, la maldad de muchos se enfría. Se enfría, hermano. O sea, aquí puede haber hermanos fríos, no, ni siquiera tibios, ni siquiera medio tibio, medio calientito, no, probablemente ya fríos. ¿Qué necesitamos? Un avivamiento. Dice, ya se me enfrió este café, ¿qué hago? ¿Qué hago? Luego lo calentar. ¿Cómo se calienta usted? ¿Cómo entra usted nuevamente? A través de las escrituras, ¿no? Pero probablemente, hermano, otra vez, esto es aplicación para nosotros. Este es mi segundo punto. Probablemente ya entre nosotros ni siquiera está tibio, sino frío. ¿Ya se enfrió? ¿Sirve o no sirve si está frío? Sí, hermano, no sean tan feos así. Sí sirve. Es nuevamente, dice, a ver, se me enfrió mi café, métalo al microondas, se caliente. Pero debemos tener un equilibrio, tiene que haber un balance, hermano, de lo que vamos a ver en esta parte. Habla de la profecía. ¿Qué es la profecía? Hablar la palabra de Dios, nada más hablarla. ¿Usted está hablando la palabra de Dios? Bien. Bueno, ok. Pero vamos a ver el peligro. Aquí es el peligro. No solamente de los predicadores que ya están en los días de hoy, sino dijimos que aunque usted no tiene un ministerio, sí tiene una responsabilidad como creyente y como hijo de Dios, es hablar la verdad, hablarle a la gente, hablar la verdad de parte de Dios. ¿Cuál es el peligro? Número uno, ¿cuál es el peligro? Y vamos a ver, hermanos, si estamos en ese nivel, o todavía no llegamos, o ya nos pasamos. El peligro, hermano, el peligro, no solamente de un predicador, sino de todos aquellos que han sido llamados por el Señor. El peligro es alejarse de la verdad. ¿Sí? Y el segundo es hacer una diferencia hacia la gente. Resulta que ya en los días de hoy, hermano, habrá personas, habrá hermanos que dicen, yo ya no quiero, hermano, quiero ni ver a los hermanos. Es hacer una diferencia. Primero, alejarme de la verdad. Dice, a ver, hermano, bueno, a ver, hermano, ¿no ha dejado de leer la Biblia?
el peligro, alejarnos de la verdad. El segundo es hacer una diferencia hacia los demás. ¿Okay? Bien, hay gente que tiene mucho amor, ¿sí? Hay gente que es muy morosa, hermano, pero no da la verdad. ¿Y a dónde voy con esto? Hay gente que tiene mucho amor, pero desconocimiento de Dios, desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona es negligente, no es diligente para prepararse, para estudiar la palabra de Dios, para darle la verdad a la gente. Tiene mucho amor. Por eso es que caigo yo, hermano, en este tiempo donde podemos pensar y dice, maná del cielo no es como la iglesia de allá donde fui. Allá en la iglesia donde fui, todos los hermanos son bien amorosos. Puede ser que sean amorosos, pero no conocen la verdad. ¿Entendió? Tienen mucho amor, pero no tienen la verdad, no te dan la verdad. Y usted le dice, a ver, hermano, predíqueme el evangelio en 3 minutos. ¿Qué? Yo así puse a prueba a unos hermanos. ¿Cómo? Es que yo no sé qué es evangelio. Son negligentes, no son diligentes para estudiar, para dar a conocer la verdad. Esa es la primera parte. Y el segundo punto, hay personas que tienen la verdad, bien estudiados, pero no se interesa por la gente, no ama a la gente. Y ese es el peligro, hermano, aquí, conmigo también. Puedo conocer mucho, puedo saber mucho, pero si no amo, de nada me sirve. ¿Entendieron? Eso es lo que está tratando de enseñar primero a los Corintios capítulo 13, de la preeminencia del amor. ¿Sí? Hay gente que da la verdad, hay gente que te habla bonito, pero a la hora de la hora, en la práctica, que te demuestre ese amor, que se sacrifique por la persona, no. Entonces dice, ¿dónde está el amor? ¿Qué es el amor? De acuerdo al amor, conforme lo manda las escrituras, el amor agape, el amor es un sacrificio personal por la otra persona. Si yo amo a la persona, hermano, si yo les amo a ustedes, no voy a decir, ¿sabe qué? Pues ahí le voy a dar cualquier mensaje a los hermanos, pues al fin y al cabo, ellos ni atención ponen. Un ejemplo. ¿Para qué? Eso es alejarme de la verdad. No, hermano, si yo les amo, si cada hermano que se presenta aquí a predicar en la palabra y les ama, tiene que hacer un sacrificio. ¿Sacrificio de qué? Sacrificio personal, prepararse, estudiar, por amor a ustedes. ¿Dónde lo dice, hermano? Bueno, ahí usted le ha hecho 6 y recuerdan cuántas actividades tenía la iglesia de la primera iglesia primitiva. Y dijo Pedro, no es justo que nosotros tengamos que hacer cosas como servir las mesas y descuidar la palabra y la oración. No, hermano, cuando usted estudia y cuando usted ora por alguien, si usted lo hace es porque los ama, porque se les ama. Por eso, hermano, ese es amor. Dice, ay, nadie me visita. Habemos más, hablando de dones, ¿no? Habemos más que puede ser ese trabajo. Pero prepararse, hermano, y estudiar también es un acto de amor por los hermanos. ¿Sí? Es un acto de amor por los hermanos. Entonces, es un sacrificio personal. Ahora la pregunta surge: ¿usted predica la palabra? ¿Le predica la verdad? ¿Sí? Y cuando les predica, ¿usted ama a esa gente que le predica? A ver, ¿se ha sacrificado por ello? A ver, hermano, ¿estamos o no estamos completos? Dice, a ver, sí, yo ya les prediqué, hermano, ¿ya se sacrificó? Dice, es que no entiendo, explíqueme qué es sacrificio. Lo que le estoy diciendo.
Se pone usted a estudiar y se voy con esa persona y les voy a enseñar. O sea, me sacrifico. Me estoy sacrificando. Estoy sacrificando mi tiempo. Estoy sacrificando mis recursos. ¿Sí? No he comido. Tengo hambre, pero voy a verlos. Ahí está el amor, hermano. Otra vez. De nada nos sirve nada más hablar. ¿Sí? Es un sacrificio personal. Ya le hablé a la persona, ok, ya le hablé, ahora me sacrifico. Oh, tengo que ir hasta allá a las 3 Caídas, al Calvario, ¿no? Está bien lejos. Eso es amor, hermano. Eso es amor. Sacrificarse por la otra persona. Si usted entiende, ese es el amor. O sea, fácil, pues yo vengo y aquí me paro en el púlpito y lo que sea, me congrego y ya. No, hermano, recuerda, este trabajo es para todos nosotros. Para todos nosotros. Bien, les comenté que vamos a ver un personaje y esta sería nuestra conclusión. Vamos a Números capítulo 24, versículo 1. Estén muy al pendiente, por favor, 24. Vamos a hablar de un personaje. Este personaje en su tiempo se le conoció como el profeta Balaam. Números 24:1. Les voy a dar la cita y si me ayudan, hermanos, para que se termine. 24:1, no, 24:15, por favor. Posteriormente alguien va a estudiar, va a leer ahí mismo, 25:1. La segunda persona, la tercera persona que me ayude ahí mismo en Números, 31 al 16, y esa misma persona se regresa al versículo 8. Números 24:15, Números 25:1, Números 31:16. Y por último, el versículo 8. Si lo tienen, por favor, denle lectura. Desde el 15. Sí, hermano, sí. Por favor, hasta el 17. El que sabe la ciencia de la noticia, el que vio la visión del omnipotente, ha ido pero abierto los ojos, lo veré, mas ahora lo miraré, no cerca saldrá estrella de Jacob, se levantará dentro de Israel y hengará las 100 de Mahón. Gracias, hermano. Primer punto aquí. Balaam está recibiendo una profecía. Aquí vamos a ver el peligro. ¿Cuál es el peligro? Número 1, ¿cómo dijimos? Alejarse de la verdad. El peligro. Peligro número 2, ¿cuál es? Hacer diferencia. ¿No? Hacer diferencia. Bien. Balaam es el profeta y recibe una revelación. ¿Qué revelación está recibiendo? El Señor le está dando una verdad. Él habló la verdad y Él está hablando, sin duda alguna, a partir del versículo 16-17, Él está hablando acerca del Mesías, del Señor Jesús que posteriormente vendría. Está hablando una verdad. Ya, tremendo Balaam. Dios lo está usando. Sí. Vamos al capítulo 25, versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Dice, ¿y qué tiene que ver Balaam aquí?
Balaam no tiene nada que ver aquí, bueno, porque no hemos llegado al 31:16. Pase al 31:16. Vamos a ver cuál es el asunto de Balaam. 31:16. ¿Qué dice? 31:16. Sí, hermano. Ok, gracias. Yo no sé, es un pasaje muy sencillo, muy leve, pero muy preciso, tratando de dos puntos. Primero, el peligro de alejarse de la verdad, y lo segundo, hacer diferencia. ¿Qué diferencia estaba haciendo Balaam? Primero, en el capítulo 24, él habló la verdad, habló la palabra de Dios, ciertamente fue así. En el capítulo 25, él no defendió la verdad. ¿Por qué? Porque dice que Israel, ¿qué empezó a hacer? Empezó a fornicar. ¿Sí? A ver, hermano. Si yo veo a una persona, como pastor, si yo te veo a ti, hermano, coqueteando con otra persona que no es tu marido, y de repente, esa fue una vez, la segunda vez, te veo en Coacalco con esa misma persona y lo paso por alto y me hago de mis ojos ciegos y no te digo nada, ¿te amo del Señor o no te amo del Señor? No te amo, aunque hable yo la verdad. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo Balaam. Pero en el versículo 16 hay un problema más grave todavía, porque vinieron estas mujeres, ¿sí? Hicieron un trato con Balaam, y estas mujeres le están poniendo un precio. Negociaron con Balaam. ¿Cuánto quieres? ¿Cómo podemos negociar? Cállate y hagamos este asunto. ¿Y qué creen que pasó? Dice que Balaam lo consintió. Dice el texto. Y he aquí, por consejo de Balaam. Pero ¿cuál fue el asunto? Si usted ve todo el texto, o todo el contexto del texto, usted se va a dar cuenta que el Señor le da una orden a Moisés y a Eleazar, que el ejército del Señor matara a toda esa gente, a los madianitas, a los amonitas y todo ese personaje perverso, que los mataran. Lea usted el pasaje y eso fue lo que el Señor mandó. Pero resulta que el problema fueron las mujeres. Las mujeres vinieron con el profeta Balaam y lo sobornaron tal vez, ¿verdad? Y dijeron, hagamos un trato. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Porque nosotros hagamos caer el rey. Hace un tiempo, hermanos, les voy a contar algo que pasó. Yo no sé si fue broma, pero Dios lo sabe. Y alguien me dijo, ¿cuántas ovejas tienes, hermano? Le digo, pues como 30. Dice, oh. Dice, pásenme unas, ¿no? Le digo, sí. Dice, ¿de veras? Sí. Le digo, yo solamente probando a este personaje. Porque hay muchos personajes como Balaam que hacen esto de las cosas de Dios por ganancia deshonesta, dijo el apóstol Pablo, para aprovecharse de la gente. Entonces yo le dije a esta persona que él quería o quiere ser pastor todavía hasta la fecha. Y yo le dije, cuando él me comenta, dice, pásame la mitad, hermano. Yo le dije, sí. Le digo, pero no te la voy a pasar, te la voy a vender. Dice, ¿cuánto quieres? Así le digo, hermano. Y estaba pensando en algunos de mis hermanos y dije, les voy a vender las más rebeldes. Es cierto, hermano. Pero Balaam cayó en esto. Las mujeres dijeron, a ver, Balaam, negociemos. Y dice que él consintió. Por consejo
He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que no hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Quién fue la causa? Balaam. El peligro. ¿Cuál es el peligro? Alejarse de la verdad. Alejarse de la verdad. Empezó bien Balaam, sí, habló de parte de Dios. ¿Conocía la verdad? Sí, conocía la verdad. ¿Habló la verdad? Sí, habló la verdad. Pero ¿sabe qué? No amó a la gente. Ese es el segundo punto. No amó a la gente. Y es el peligro, hermano, que puede surgir. Hoy nosotros podemos hablar bonito, podemos predicar la palabra de Dios, podemos tener mucho conocimiento, pero si no amamos a la gente, de nada sirve. Eso fue lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios. De nada sirve esto si no hay amor. Vamos a ver cuál fue el final de este personaje Balaam. Dice el 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Libí, Requem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Ese es el peligro. Y no hemos tocado el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermano, el Señor dijo, el mismo Señor dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre yo hacía esto, Señor, yo usé tu nombre. Recuerda, Señor, no me recuerdas, yo era esa persona. Y el Señor dice, no los conozco, no sé quiénes son. Apártense de mí, hacedores de maldad, profetas falsos. De eso habla Mateo 7, 21, 23, de profetas falsos. Así que hablar la verdad sin amor no es nada, es falso. Entonces, aunque usted no tiene ciertos dones, tal vez, o no tiene un ministerio de predicación, pero sí una responsabilidad de hablar la verdad. Así que, en conclusión, como le dije, hermano, cuando usted habla o cuando le habla a la gente, ¿le ama? Piénselo. No. O sea, cuando usted le habla a la gente, ¿le ama? Es verdad lo que le está diciendo. ¿No? Entonces dice, bueno, ya le hablé, Señor, y esa persona me dijo que por favor fuera a mi casa para que me lleve la palabra. No, pues hay que hablar al pastor. Entonces no le ama. Usted no le ama. ¿Sí? Porque es cada uno de nosotros. Entonces, como dije, si le ama, sacrifíquese por él. Bien sencillo con el apóstol Pedro, ¿no? El Señor le dice, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, pues es que te amo. Y le empieza a decir, bueno, si me amas, pastorea a mis ovejas. Eso es amor, ¿no? Si me amas, sacrifícate. ¿Hasta dónde estaría usted dispuesto a sacrificarse por el hermano, por la hermana que está aquí? Piénsale. ¿Hasta dónde? Dice, pues yo ya me he sacrificado mucho, hermano. No lo he visto. No lo he visto. Yo me he sacrificado, hermano. Yo vengo todos los días a la iglesia. Eso es, perdón, hermano, pero si usted piensa así, eso es un fariseo, una farisea. ¿Recuerdan la farisea? Señor, te doy gracias porque no soy como este. No, cristiano no piensa así, hermano. Un cristiano que ha sido
filtrado por el amor de Cristo, no piensa así. No, tiene paciencia. No tiene ese tipo de problema. Tiene amor. ¿Y por qué piensa así? Porque han crecido espiritualmente. Es lo que dice Filipenses 4:15, sino que crezcamos en amor. Aquel que lo es en todo, Jesús. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer como el fariseo. Señor, te doy gracias. Mire, hermano, les digo una cosa. ¿Qué es mejor, dice la Biblia? ¿Sacrificio o obediencia? Primero va la obediencia. Primero va la obediencia. Y si usted dice, no, hermano, yo me sacrifico, si viera cuánto me cuesta ganarme el dinero para poner una moneda ahí. Si piensa así, no lo haga, mi hermano. No lo haga. Mejor guárdeselo. Cómaselo. Porque no es ese sacrificio que pide el Señor. Es obediencia. El fariseo le decía, Señor, te doy gracias. Vea lo que dijo él. ¿Ayuno cuánto? 3 veces al día. De todo lo que gano, lo doy. Y Jesús fue muy claro al final. Dijo, a ver, ¿cuál de estos dos creen que se fue en paz? Pues el otro que estaba reconociendo su problema. ¿No? Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado. Y si estamos viendo esta parte, y lo digo por mi persona también, hermano, sí, a veces siento que me estoy alejando de la verdad. Esta mañana le dije, Señor, quisiera ver a todos mis hermanos. Les escribo a algunos de ellos. ¿Cómo están? Ayer le escribí a la hermana Adriana. Tal vez ustedes no la conocen. Le escribí. En algún momento cuando yo escucho alguna predicación, la escucho, la analizo, me llena y dije, se lo voy a mandar a mis hermanos. Ayer le escribo a la hermana Adriana para saber cómo estaba y animándole, le dije, hermana, no deje de congregarse, le animo a que no deje de congregarse. ¿Sí? Pero el asunto, sí, yo sé que a lo mejor, hermano, ustedes dicen, no es que usted tiene madre, pues sí, hermano, sí, es verdad. Pero tampoco puede ser injusto usted. Porque si ama a usted la verdad, si habla a usted la verdad, pues tiene que sacrificarse por amor a los hermanos. Dice, es que ya le perdí amor a los hermanos. Tenga cuidado. Dice, ¿cómo puedo nuevamente encender ese amor? Si involúcrese. Involúcrese, hermano, involúcrese en el Señor. ¿Sí? Bien. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Esperemos en el Señor que hayamos comprendido un poco de 1 Corintios 13. Me gustaría seguir predicando de este capítulo, solo que va a llevar mucho tiempo, pero lo poquito, hermano, que usted haya recibido, denle gracias a Dios. Ya lo vimos. Si no está haciendo nada, yo la verdad, hermano, le digo algo. Siempre está en mi corazón que se levante un joven o un hermano o una hermana, diga, hermano, yo me quiero preparar bíblicamente. ¿Por qué lo quieres hacer, hermano? Porque quiero ayudar a los hermanos. ¿Sí? Quiero ayudar a los hermanos. Pero tiene que ser con un conocimiento. Tienes que saber que si vas a aventarte a ese asunto, es que tienes que tener amor, tienes que tener soporte, porque vas a tratar con todo tipo de personas que están siendo moldeadas por la gracia del Señor.
y en algún momento te va a ir mal y vas a tener problemas y tú tienes que estar firme con ese amor. Porque yo pienso que mucho ha pasado eso. Ya, hermano, dicen, no, pues que, pues, imagínense yo, hermano, estamos soportando tanto y esto, ya mejor nada, no, hermano. No, tiene que ser ese amor de parte de Dios que te impulse a sacrificarte por el otro, hermano. Yo les podría decir, hermano, ustedes quieren hacer ese compromiso. Eso es personal. La palabra ya lo sé compartir. Yo deseo de todo mi corazón que sea Dios que nos esté convenciendo por su palabra lo que aquí predicamos y lo que vamos a vivir.